Cierra los ojos e intenta sentir el latido de tu corazón justo un segundo antes de que el semáforo se apague. En los viejos tiempos, ese latido era lo único que mantenía al piloto conectado con la realidad mientras sostenía una máquina que solo quería escupirlo contra el muro. No había psicólogos deportivos ni entrenadores mentales de élite, solo un tipo con un casco, mucha valentía y una capacidad casi inhumana para ignorar el instinto de supervivencia. Aquellos hombres no pensaban en trazadas perfectas dictadas por una computadora, pensaban en cómo domar a un monstruo que vibraba con la furia de 500 caballos de fuerza. Esa era la verdadera psicología del asfalto, una mezcla de fe ciega y una agresividad que rozaba la locura. El miedo no era algo que se analizaba en una oficina climatizada, era un compañero de viaje que se sentaba contigo en la moto y al que tenías que aprender a mirar a los ojos sin parpadear. Si dudabas un milímetro al entrar en una curva a 250 km/h, la pista te castigaba sin piedad. El piloto era el único dueño de su destino, un artista del riesgo que pintaba líneas imposibles sobre el pavimento caliente. Deja tu like y únete a nuestra comunidad para descubrir qué pasa por la mente de los mejores. Pero hoy, esa pureza mental se ha transformado en algo mucho más frío y calculado, casi robótico. Los campeones actuales ya no solo pelean contra sus rivales, sino contra su propio cerebro, entrenándolo para que no sienta absolutamente nada. Se han convertido en procesadores biológicos que deben gestionar una cantidad de información abrumadora mientras el viento intenta arrancarles la cabeza. La psicología ya no es un arte de superación personal, sino una herramienta de precisión quirúrgica donde la emoción es vista como un error de sistema que debe ser eliminado a toda costa. Esa frialdad es la que permite que ahora veamos maniobras que desafían la lógica, pero a cambio hemos perdido esa chispa de humanidad que hacía que te levantaras del asiento. El piloto moderno está tan condicionado por la telemetría y el análisis de datos que su mente funciona como un algoritmo secundario de la moto. Ya no escuchan el motor para saber cuándo cambiar de marcha, simplemente reaccionan a luces y señales que les indican el momento exacto para actuar. Es una eficiencia aterradora que ha desplazado al instinto al rincón más oscuro del garaje. Lo que antes era un duelo de voluntades entre dos hombres que se respetaban y se temían a partes iguales, hoy parece una partida de ajedrez a 300 km/h. La mente del campeón moderno está tan saturada de parámetros técnicos que apenas queda espacio para la improvisación o la genialidad bruta. Estamos ante una generación de atletas perfectos, sí, pero esa perfección está empezando a arruinar el alma de la competición, convirtiendo el miedo en una simple variable numérica que se puede ajustar con el mapa de potencia adecuado. Para entender cómo un piloto de élite logra mantener la cordura a 350 km/h, debemos hablar de lo que ocurre dentro de su casco cuando la moto empieza a volar. Imagina que tu cerebro es una supercomputadora de última generación que, de repente, tiene que procesar 1 millón de datos por segundo mientras el viento intenta arrancarte los hombros. En este estado de flujo absoluto, el tiempo parece detenerse y la pista se estrecha hasta convertirse en un túnel de enfoque infinito. Es aquí donde la aerodinámica moderna entra en juego, no solo como una pieza de carbono, sino como una extensión de la voluntad del piloto. La magia ocurre gracias a la carga aerodinámica, esa fuerza invisible que actúa como una mano gigante aplastando la moto contra el suelo. Para que lo visualices de forma sencilla, piensa en un coche de Fórmula 1, pero dividido a la mitad y apoyado sobre solo 2 parches de caucho del tamaño de una tarjeta de crédito. Los ingenieros han llenado los carenados de alerones que parecen las placas óseas de un estegosaurio metálico, diseñados específicamente para generar el efecto suelo. Esta succión brutal permite que el piloto pueda inclinar la máquina hasta ángulos que desafían la gravedad, confiando plenamente en que la física hará su trabajo mientras él se concentra en la siguiente curva. Esta sensación de vuelo pegado al suelo es lo que permite a los campeones actuales entrar en las curvas con una agresividad que antes era impensable. La psicología aquí se transforma en una confianza ciega en la ingeniería. El piloto ya no siente el límite con el trasero, sino que lo calcula con la vista. Es una danza de alta precisión donde la máquina le otorga al hombre el superpoder de ignorar las leyes del movimiento tradicional. Cuando todo encaja, el piloto siente que es invencible, que puede pasar por donde nadie más se atreve porque su montura está literalmente anclada al asfalto por hilos invisibles de aire a presión. Sin embargo, este nivel de perfección técnica tiene un precio psicológico muy alto que pocos se atreven a mencionar en voz alta. Al depender tanto de que la moto sea un avión invertido, la mente del corredor se vuelve esclava de la estabilidad. Ya no hay espacio para ese estilo de conducción salvaje y errático que tanto nos hacía vibrar en las décadas pasadas. Ahora, cualquier movimiento brusco fuera de lo programado rompe el flujo del aire y, con ello, la confianza del piloto.
Estamos viendo una generación de atletas que vuelan más alto y más rápido que nunca, pero que están atados a un guión tecnológico que no permite ni un solo gramo de improvisación. El resultado es una experiencia de conducción que, aunque es visualmente impactante y tecnológicamente superior, empieza a sentirse extrañamente artificial. El piloto sabe que si se sale de la línea ideal por apenas 5 centímetros, todo ese apoyo aerodinámico desaparece y la moto se convierte en un trozo de hierro incontrolable. Esa presión constante de ser perfecto en cada milímetro de la pista está creando una mentalidad de precisión quirúrgica. Pero está matando al guerrero del asfalto que se alimentaba del caos. La tecnología nos ha dado alas, pero esas mismas alas son las que están empezando a encadenar el talento puro a una hoja de datos fría y sin sentimientos. Deja tu like y suscríbete para apoyar este contenido y no perderte ni un solo detalle importante. Aquí es donde la realidad golpea con la fuerza de una caída a 300 km por hora y nos damos cuenta de que no todo lo que brilla es oro. Esa psicología de precisión de la que hablamos ha creado un monstruo silencioso que está devorando el alma de las carreras desde adentro. Al depender tanto de la carga aerodinámica y de esos alerones que parecen sacados de una película de naves espaciales, el piloto se ha vuelto un prisionero de su propia tecnología. Si intentas acercarte demasiado al de adelante para un adelantamiento épico, te chocas contra una pared invisible de aire sucio que vuelve tu dirección tan imprecisa como un barco en medio de una tormenta. Es una verdad incómoda que la industria prefiere susurrar en los rincones más oscuros del garaje. La ingeniería está castrando el talento bruto. Imagina que eres el piloto más valiente del mundo, pero cada vez que intentas una maniobra creativa, el efecto suelo de tu rival te succiona o te escupe sin previo aviso. Esta dinámica ha transformado la mentalidad de los campeones. Ahora son mucho más conservadores porque saben que un error de cálculo con la aerodinámica no se perdona. Ya no vemos esas frenadas imposibles donde la moto bailaba de lado a lado porque hoy, si la moto baila, es que algo en el algoritmo de estabilidad ha fallado catastróficamente. El problema psicológico es devastador porque el corredor ya no siente que tiene el control total sobre su destino en la pista. Antes, si tenías un mal día con la puesta a punto, podías compensarlo con puro corazón y unos nervios de acero que te permitían arriesgar donde otros frenaban. Hoy, si tu equipo no ha configurado el mapa de potencia perfecto o si los alerones no están alineados al milímetro, estás condenado a rodar en el medio del pelotón sin ninguna posibilidad de remontada. Esa impotencia mental está creando una generación de pilotos frustrados que pasan más tiempo mirando pantallas de telemetría que confiando en sus propias manos. Estamos ante una realidad cruda donde la velocidad pura ha asesinado al espectáculo que nos hacía saltar del sofá cada domingo. La electrónica es tan intrusiva que corta cualquier intento de derrape controlado. Esa firma personal que cada leyenda dejaba sobre el asfalto caliente. Es como intentar pintar una obra maestra pero que una computadora te mueva la mano para que nunca te salgas de la línea. El resultado es técnicamente perfecto, pero carece de la pasión y el drama que solo el error humano puede proporcionar. La psicología del miedo ha sido reemplazada por la psicología del procedimiento, y eso es una tragedia para cualquiera que ame el motociclismo de verdad. Ahora, nos encontramos con carreras que parecen procesiones de alta tecnología, donde el orden de la primera curva suele ser el mismo que el de la bandera a cuadros. Los pilotos se han convertido en operadores de sistemas complejos que deben gestionar temperaturas de neumáticos y presiones de aire en lugar de buscar ese hueco imposible para adelantar. La tecnología está arruinando el espectáculo porque ha eliminado la incertidumbre, y sin incertidumbre, el deporte se convierte en una simple demostración de fuerza mecánica. Es una era de máquinas perfectas tripuladas por hombres que han tenido que silenciar su instinto para poder sobrevivir en este mundo de datos y silicio. Al descender del pedestal de la tecnología y mirar a los ojos de la historia, nos damos cuenta de que el verdadero campeonato no se gana en un túnel de viento, sino en el rincón más profundo de la voluntad humana. Los campeones que recordamos con la piel erizada no son aquellos que tenían el mejor algoritmo de control de tracción, sino los que se atrevieron a ser imperfectos cuando el mundo les exigía precisión. La psicología del piloto de motociclismo está en una encrucijada peligrosa. O recuperamos al gladiador que se ríe del peligro, o terminamos por aceptar un desfile de maniquíes biológicos que solo siguen las luces de colores en su tablero digital. Esta búsqueda incesante de la décima de segundo extra nos ha traído motos que frenan en un suspiro, pero nos ha quitado la respiración al ver que ya nadie se atreve a adelantar por fuera en la última curva. La honestidad directa nos obliga a decir que preferimos 1000 veces un error humano que termine en un adelantamiento de infarto, a una vuelta perfecta donde no sucede absolutamente nada. La tecnología ha hecho que el deporte sea más rápido,
De eso no hay duda, pero al mismo tiempo lo ha vuelto mucho más pequeño, encerrándolo en una burbuja de datos donde el corazón apenas tiene espacio para latir con fuerza. Mirando hacia el futuro, el desafío para los nuevos talentos será mantener viva esa chispa de rebeldía en un entorno que los quiere convertir en piezas de repuesto intercambiables. Necesitamos pilotos que apaguen la pantalla de telemetría de vez en cuando y confíen en lo que sus manos les están diciendo a 280 km por hora. El legado de las leyendas que forjaron este camino no fue la perfección técnica, sino la capacidad de hacernos creer que lo imposible era posible simplemente porque ellos tenían el coraje de intentarlo una vez más antes de que cayera la bandera a cuadros. El motociclismo debe volver a ser ese lugar donde el hombre es el factor determinante, donde el miedo se gestiona con el alma y no con un sensor de inclinación fabricado en una oficina lejana. Solo cuando recuperemos esa sensación de riesgo real y de lucha cuerpo a cuerpo, volveremos a sentir esa conexión eléctrica que nos une a todos los que amamos el olor a goma quemada. Al final del día, las máquinas se oxidan y los programas de computadora quedan obsoletos, pero el recuerdo de una batalla épica entre dos mentes indomables es algo que permanece grabado en nuestra memoria para siempre. Cerramos con la esperanza de que la pasión termine por vencer a la fría lógica del silicio. Queremos ver de nuevo a esos guerreros que se juegan la gloria en cada milímetro de asfalto, recordándonos que la velocidad sin alma es solo un número vacío en una pantalla. El espectáculo debe pertenecer a los que tienen el valor de fallar, porque solo a través del error y del riesgo es que podemos alcanzar la verdadera grandeza que define a los campeones de nuestra era. Deja tu like y suscríbete para que juntos sigamos defendiendo la esencia más pura de las dos ruedas.